Buenos días, el tema a tratar son las redes bayesianas, por Cristian Arias. En nuestra agenda vamos a mirar un previo sobre el teorema de Bayes, conceptos básicos, red bayesiana, algoritmo, aplicaciones, ventajas, desventajas y el ejemplo en hueca. El teorema de Bayes. Tomás Bayes, a partir de el error presentado de la relación que se puede observar aquí, buscó establecer una relación entre ambas condicionalidades para poder determinar exactamente cuál es la proporción de una en la otra, en función de su misma configuración. Esto es lo que se conoce como el teorema de Bayes. Aquí podemos ver cómo se relaciona el teorema de Bayes, que dice que al multiplicar por la relación entre las probabilidades individuales, podemos concluir la influencia o efecto de una condicionalidad sobre la otra. Aquí podemos ver un ejemplo del teorema de Bayes, donde tenemos dos sucesos A, B, aleatorios, y tenemos una tabla de probabilidades. Entonces hacemos los cálculos usando el teorema de Bayes que vimos en la anterior diapositiva, y con los datos que ya tenemos en la tabla y usando el teorema podemos calcular la probabilidad de B dado A, que nos da 0,35. Las redes bayesianas utilizan el teorema de Bayes para actualizar las probabilidades del modelo. Por ejemplo, tenemos que un ratón es perseguido por un hambriento gato. El ratón puede entrar por uno de los callejones A, B o C para intentar salvarse. Tenemos que la probabilidad de que el ratón entre en el callejón A es de 0,3. La probabilidad de que el ratón entre en el callejón B es de 0,5. Y la probabilidad de que el ratón entre en el callejón C es de 0,2. También tenemos las probabilidades de que el gato case al ratón en cada callejón. Tenemos que el gato case al ratón en A de 0,4. La probabilidad de que case al ratón en B es de 0,6 y que case al ratón en C es de 0,1. Aquí podemos ver una relación de las anteriores probabilidades en cada uno de los casos. Ahora sí, miramos qué es una red bayesiana. Primero debemos decir que las redes bayesianas también son conocidas como redes causales probabilísticas, sistemas expertos bayesianos, sistemas expertos probabilísticos, redes causales, redes de creencia o diagramas de influencia. Por lo tanto, este es un modelo probabilístico multivariado que relaciona un conjunto de variables aleatorias mediante un grafo dirigido que indica explícitamente influencia causal. Aquí miramos algunos de los elementos que componen una red bayesiana, que son los nodos y los arcos dirigidos que pueden ir en distintas direcciones. Aquí miramos una representación de nodos con arcos dirigidos para formar una red bayesiana. Aquí podemos decir que existe un arco que une el nodo A con el nodo D, y de esto decimos que A es denominado un padre de D y D es llamado hijo de A. Matemáticamente decimos que obtiene las probabilidades de diversos sucesos, ya que son la base para analizar las mismas. Sucesos entendidos como conjunto de todos los resultados, y probabilidad, la probabilidad del suceso A mide la frecuencia relativa en la que ocurre dicho suceso. Para entender un poco más las redes bayesianas debemos entender estos dos conceptos, la probabilidad a priori y la probabilidad a posteriori. Para ello vamos a mirar un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Dice que si sabemos que en nuestra ciudad llueve el 3% de los días y que el 30% de los días está nublado, algunas veces está nublado y no llueve, podríamos concluir que la probabilidad de que hoy llueva, ya que está nublado, es de 0,1, asumiendo que siempre que llueve está nublado. De lo anterior podemos decir que la probabilidad de conocernos gracias a nuestra experiencia se le denomina previa o a priori.
que en el ejemplo anterior sería el 3% de los días llueve en nuestra ciudad. La probabilidad que se obtiene tras encontrar alguna evidencia, por ejemplo que hoy está nublado, sobre el modelo se denomina posterior o a posteriori, que es la probabilidad, por ejemplo, en lo anterior, de que llueva dado que está nublado. Las redes bayesianas son herramientas estadísticas orientadas al modelado causal. Por lo tanto, una red bayesiana se define por dos componentes principales, uno cualitativo y el otro cuantitativo. Vamos a mirar la dimensión cualitativa. La dimensión cualitativa de una red bayesiana se basa en la teoría de grafos. Un grafo puede definirse como un conjunto de nodos, en este caso variables o vértices, y un conjunto de aristas o enlaces. Sin embargo, una red bayesiana es un tipo especial de grafo, o lo que se conoce como grafo dirigido acíclico. En un grafo dirigido acíclico, las aristas o enlaces que unen las variables están orientadas y se representan gráficamente como flechas. Los enlaces dirigidos de una red bayesiana indican influencia causal o dependencia entre las variables. Así, pues como vemos aquí en el ejemplo, el grafo AB indica influencia directa de A sobre B, o lo que es lo mismo que B depende de A. Y en términos causales que mencionábamos, podríamos decir que A causa a B o que B es efecto de A. En una red bayesiana, la gráfica codifica relaciones de dependencia e independencia condicional entre las variables que son usadas para agilizar la actualización de probabilidades y la inferencia estadística como tal. Ahora miramos la dimensión cuantitativa. En la dimensión cuantitativa, una red bayesiana consta de tres elementos importantes: el concepto de probabilidad como grado de creencia subjetiva relativa a la ocurrencia de que un evento como tal ocurra, el teorema de Bayes como heurístico actualizador de creencias y un conjunto de funciones de probabilidad condicionada. Por lo tanto, de esto podemos decir que la probabilidad puede ser entendida al menos en cuatro formas. Una que es clásica, como frecuencia relativa cuando los ensayos tienden a infinito, axiómicamente o subjetivamente. Las tres primeras son compatibles y se les ha englobado bajo el nombre de perspectiva clásica de la probabilidad, y suele contraponerse a la cuarta, que se le ha denominado bayesiana, que es la que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, supongamos un modelo que representa varias variables y cada una de ellas tiene asociada una probabilidad de ocurrencia en cada uno de sus estados. Si conocemos el estado de una de ellas, el teorema de Bayes recalcula todas las probabilidades del modelo para que sean congruentes en esta evidencia, y las propaga por toda la red por medio de enlaces entre nodos, como lo pudimos ver al inicio en el ejemplo del gato y el ratón. Por último, para que el teorema de Bayes pueda operar, tiene que existir una para cada variable, un conjunto de funciones de probabilidad que codifiquen las relaciones de dependencia probabilística de cada variable, y el conjunto de las variables de las que depende. En concreto, ha de existir una tabla de probabilidad condicional que representa la probabilidad de cada estado de la variable en función de las variables de las que depende. Esta tabla la vamos a ver más adelante. Aquí tenemos un ejemplo de una red bayesiana. Los nodos representan variables aleatorias y los arcos relaciones de dependencia directa entre las variables. Así, esta figura muestra como tal un ejemplo hipotético que representa cierto conocimiento sobre medicina. En este caso, los nodos representan enfermedades, síntomas y factores que causan alguna enfermedad. La variable a la que apunta un arco es dependiente de la que está en el origen de este. Por ejemplo, tenemos el nodo fiebre que depende
del nodo tifoidea y además de la gripe, si lo podemos apreciar. La topología o estructura de la red nos da información sobre las dependencias probabilísticas entre las variables. La red también representa las independencias condicionales de una variable o conjunto de variables dadas otras variables o dada otra variable. Por ejemplo, en la red de la figura, reacciones es condicional independiente de C, G, F, D dado tifoidea, donde C es comida, T es tifoidea, G es gripe, R es reacciones, F es fiebre y D es dolor. Esto es como lo podemos apreciar en esta parte de acá de la probabilidad. Aquí se muestran las tablas de probabilidad condicional de algunas de las variables de la red bayesiana de la figura anterior. Entonces tenemos aquí la probabilidad a priori de comida, la probabilidad de tifoidea dada comida y la probabilidad de fiebre, dada tifoidea y gripe, como lo podemos apreciar aquí. En este ejemplo se asume que todas las variables son binarias. Aquí tenemos algunos elementos de inferencia bayesiana. Por ejemplo, la causal, donde dice que A puede causar B. La intercausal, A y B pueden causar a C. B explica a C y también lo es la evidencia contra A. Diagnóstica mayor probabilidad de B hace aún más probable A. Por lo tanto, B es evidencia de A. Aquí tenemos el algoritmo de redes bayesianas, que lo vamos a entender con un ejemplo. En el ejemplo, supongamos que para detectar cierta enfermedad hacemos un test y definimos tres variables. La variable E, que significa presencia de la enfermedad y toma los siguientes valores, más E, la persona padece de la enfermedad, menos E, la persona no padece de la enfermedad. La variable T es el resultado del test, que toma los valores más T, el resultado del test es positivo, y menos T, el resultado del test es negativo. La variable F, que es la presencia de fiebre en el enfermo, y toma los valores F, el enfermo tiene fiebre, y menos F, el enfermo no tiene fiebre. Para continuar, necesitamos conocer que tenemos dos parámetros. Uno es la sensibilidad, que es la probabilidad del resultado positivo si enfermo, y la especificidad, que es la probabilidad de resultado negativo si no está enfermo. Esta probabilidad de aquí, a priori, significa que un 0.3% de la población padece la enfermedad. En medicina esto se conoce como prevalencia de la enfermedad. La probabilidad de aquí indica que cuando hay enfermedad, el test da positivo en el 99.2% de los casos. Esto se conoce como sensibilidad del test, que es la variable que vimos acá. Y la probabilidad de acá nos indica que cuando no hay enfermedad, el test da positivo en el 0.06% de los casos y negativo en el 99.94%. A esta segunda probabilidad se le llama especificidad del test, ¿sí? Que es cuando da negativo si no está enfermo. Aquí podemos ver la construcción del grafo con las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los casos. Y también vemos la fórmula de cómo se calcula la probabilidad a priori de Y por el teorema de Bayes. Con esto obtenemos distintas probabilidades para nuestro caso de estudio, que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, aquí vamos a mirar cuál es la probabilidad de que una persona cuyo test dé positivo y padezca la enfermedad. Por lo tanto, aquí tenemos las probabilidades que nos interesan y vamos a calcular la probabilidad a priori. Aquí calculamos la probabilidad a priori de la probabilidad de que el test dé positivo y el test dé negativo.
A partir de los resultados anteriores, utilizamos el teorema de Bayes para calcular cada una de las probabilidades y con esto concluimos que de acuerdo con los resultados de la prueba hay un 83%, un 83.2% de probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad. Esto se logra gracias a el teorema de Bayes. Ahora vamos a ver un poco las aplicaciones donde se destaca el algoritmo. Una es en la prevención del fraude, la otra es en la detección de enfermedades, que ha sido muy significativa, marketing personalizado, mantenimiento preventivo, técnicas de recolección de información, historia, resultados, antecedentes, e-learning, clasificación de los datos estelares, prevención del abandono de clientes, y en algunas empresas como Microsoft está en la parte del diagnóstico de problemas de impresora, entre otros. En Intel está en la parte del diagnóstico de fallos de procesadores. En HP está en el diagnóstico de problemas de impresoras, y en la NASA ayuda a la decisión de misiones espaciales. Las ventajas de las redes bayesianas son las siguientes. Permite la combinación de modelos. En esta parte permite construir diversas redes bayesianas sobre subproblemas o subdominios de un dominio y luego combinarlos para crear un modelo del dominio completo, de manera que favorece los enfoques de divide y vencerás. Las redes bayesianas permiten descubrir la estructura causal subyacente en un conjunto de datos. Esto quiere decir que podemos construir un modelo gráfico probabilístico a partir de una base de datos que contenga diversas observaciones sobre un conjunto de variables. También permite tener una afirmación o valor acertado debido a su base de probabilidades. Proporciona también métodos flexibles de razonamiento. En el contexto de la inferencia, las redes bayesianas permiten realizar inferencias bidireccionales, es decir, desde los efectos a las causas y viceversa. También permite combinar conocimientos de datos. También permite realizar modelos más robustos. Esto quiere decir que pequeños cambios en el conjunto de entrenamiento no va a hacer que el modelo cambie radicalmente. Permite el manejo de bases de datos incompletas. Representan toda la información en un único formato probabilístico y gráfico, haciéndolo de fácil interpretación. Algunas de las desventajas de las redes bayesianas es que al trabajar con bases de datos incompletas, si el estado de una variable no aparece, su probabilidad es 0. Esto va a influir mucho en nuestro modelo. Se requiere la presencia de un experto para realizar una construcción adecuada del problema a resolver. Se requiere de un alto conocimiento de técnicas de estadística y probabilidad. Y también se requiere discretizar variables continuas a criterio del experto. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente las redes bayesianas consideran variables discretas o nominales, por lo que si no lo son, hay que discretizarlas antes de construir un modelo. Aunque existen modelos de redes bayesianas con variables continuas, estos están limitados a variables gaussianas y relaciones lineales. Para el ejemplo vamos a utilizar Weka. Estando en Weka vamos a dar el Explorer y en OpenFile vamos a abrir nuestro dataset para el estudio. Para nuestro ejercicio vamos a utilizar el dataset de Titanic en formato ARFF. Lo abrimos y aquí nos cargan los distintos atributos que posee este dataset, que son la clase, la edad, el sexo y si sobrevivió. En la clase tenemos primera clase, segunda clase, tercera clase y la tripulación. En la edad tenemos lo que son adultos y niños. En sexo tenemos masculino y femenino. Y sobrevivió tenemos si sí y si no. Ahora pasamos en la parte de clasificación y vamos a buscar en la parte de Bayes, vamos a buscar Bayesnet y vamos a utilizar todo el set de datos y vamos a correr el modelo.
Al correr el modelo, miramos que de las instancias correctamente clasificadas tenemos un 77.82% y el 22.17% son de las instancias que no fueron correctamente clasificadas. También podemos decir de aquí que nuestro modelo es un 77.82% confiable. También tenemos una variable kappa que nos dice la coherencia que tienen nuestras variables, que entre más se acerque a 1 es mucho mejor. Ahora vamos a visualizar, vamos a darle clic derecho y vamos a darle visualizar gráfico. Aquí podemos ver la representación de nuestra red bayesiana, donde podemos mirar la probabilidad de si sobrevivió o no. Aquí nos dice que si sobrevivió, la probabilidad de sobrevivir es de un 32% y de no de un 67%. También podemos ver que nos clasificó en 3 nodos de si sobrevivió por el sexo, de si sobrevivió por la edad y de si sobrevivió por la clase. Vamos a mirar por el sexo. Aquí tenemos la tabla de probabilidad y esta nos dice que la probabilidad de sobrevivir si es hombre es del 51% y de no sobrevivir del 91%, que es una probabilidad bastante alta de no sobrevivir. En cambio, si es mujer, tiene una probabilidad de sobrevivir del 48% y de no sobrevivir del 8%. Esto quiere decir que la mujer tiene más probabilidad de sobrevivir que el hombre. En cuanto a la clase, podemos mirar que para la primera clase tenemos una probabilidad de sobrevivir del 28%, para la segunda clase de un 16%, para la tercera clase de un 25% y para la tripulación de un 29%. Contrario a la de no sobrevivir en primera clase de un 8%, en segunda clase de un 11%, en tercera clase de un 35% de no sobrevivir y en la tripulación de un 45%. Si miramos y comparamos con la de sobrevivir, vemos que la tripulación tiene una alta probabilidad de no sobrevivir. En tercera clase vemos que está muy reñida, muy pareja, de si sobrevive o no sobrevive. Lo mismo ocurre en segunda clase, pero ya aquí en primera clase sí se ve una diferencia grande, donde se ve que hay una alta probabilidad de que las personas que sean de primera clase sobrevivan. Ahora miremos la tabla de probabilidad de sobrevivir de la edad. Aquí vemos que la probabilidad de sobrevivir si es adulto es del 91%. Pero la probabilidad de no sobrevivir es del 96%, o sea que es bastante alta. Y la probabilidad de sobrevivir si es niño es del 8% y de no sobrevivir del 3%. Esto nos quiere decir que no habían tantos niños en la tripulación, habían más adultos. Por lo tanto, la probabilidad de aquí se ve que es bastante baja. Con esto podemos ver que a través de las redes bayesianas nos permite tener una interpretación mucho más real en cuanto a la parte que maneja muchas probabilidades que nos sirven de acuerdo a lo que necesitemos en nuestro estudio. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.